Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Y hoy es lunes 8 de junio del año 2020, señores. Pocos días ya para que se produzcan las celebraciones de las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país que deberán efectuarse el próximo día 5 de julio. Todos prestos para este momento trascendente, donde nosotros somos los que tenemos el poder, los que decidimos quién es quién, aunque después se olviden de nosotros, pero decidimos quién es quién. Así que ánimo para eso, señores, ánimo para las elecciones. Manténgase respetando las normas todavía existentes en materia de prevención contra el COVID-19. A propósito, el último reporte del Ministerio de Salud Pública del día de ayer da cuenta de que en República Dominicana, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, se han producido 19.600 casos. Se han producido 535 fallecidos y 12.007 personas se han recuperado. Eso quiere decir que actualmente hay 7.058 personas. Eso es un dato algo preocupante, déjenme decirles, porque, oigan lo siguiente, el último reporte anterior a este daba cuenta de que habían activos 6.740 casos. Ahora hay 7.058 y eso da cuenta de que hay 318 nuevos casos de COVID-19. El ministro de Salud Pública lo había dicho y dijo, señores, el COVID no se ha ido de República Dominicana. El COVID-19 no se ha ido de República Dominicana. Lo que se han es disminuido las medidas preventivas, se han flexibilizado, se ha comenzado la desescalada para que la gente vaya reinsertándose a sus trabajos y de esa manera empiece la vida productiva en República Dominicana nueva vez. Pero eso no quiere decir que el COVID-19 desapareció. Así que, señores, hay que seguir bien precavido. Leí hace poquito, y esto parece una buena noticia, sobre un médico italiano, un virólogo de Italia, que decía que la carga viral del COVID-19 o el SARS-CoV-19 no es la misma hoy que la misma a principio de la pandemia en el mes de marzo. Él dice que la carga viral en aquel entonces era mucho más elevada y que ahora la carga viral en los infectados de COVID-19 es mucho menor. Eso quiere decir que las personas no se están poniendo tan graves, sino que van con síntomas bastante ligeros. A contrario a marzo, abril, cuando había una exageración de casos en muchas partes del mundo, que entraban pacientes en crisis, que iban directamente para la unidad de cuidados intensivos, se les intubaba, etcétera, etcétera. Él dice que eso parece, desde su punto de vista, como que hay un entendimiento entre el virus y su huésped, que es el ser humano, y entonces empieza como a cambiar el tema de la fuerza con que ataca al ser humano este virus COVID-19, lo que significa que hay una ligera mejoría ya confirmada en los estudios que este médico ha realizado. Eso es importante saberlo, pero tenemos, señores, que seguir cuidándonos de verdad, y no como hicieron por ahí, que hasta una fiesta hicieron, señores, que hablaremos de eso después de escuchar las siguientes informaciones, que son las más importantes del Periodista TV, tanto locales como internacionales. Nuestra frase célebre de este día es de George Orwell. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Para reflexionar, señores, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. De George Orwell. En un acto vergonzoso, se dice que Pedro Botello fingió
el desmayo y pidió una fotografía donde se vea bien el día de la protesta. El hecho ocurrió el día de la manifestación en La Romana en reclamo a los fondos de pensiones. El video circula en las redes sociales y lo muestra con una bomba en las manos. Hagan la foto bien, sí, de lejos. Señor, echen más para atrás. Echen para atrás. Déjame la bomba. Ahí salió la bomba. Las autoridades señalaron una vivienda donde se conglomeraban decenas de personas en un evento al que se le denominó Breakout Night Pool Party, cuyos organizadores y los participantes fueron arrestados por violar el toque de queda y el distanciamiento social establecido por el coronavirus. Les fueron impuestas multas de entre 5.000 y 50.000 pesos. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y las fuerzas aliadas, Luis Abinader, propuso hoy a todas las fuerzas políticas, económicas, religiosas y sociales del país que la Cumbre por la Unidad y la Recuperación sea un espacio permanente de consulta para hacer realidad la promesa de una verdadera democracia participativa y garantizar así la participación constante de la sociedad organizada en la toma de decisiones públicas. Varias capitales europeas se unieron este sábado a las marchas en solidaridad con el afroamericano George Floyd y en denuncia de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo. París encabezó las protestas en Francia, a las que se unieron otras ciudades del país y que discurrieron casi sin incidentes pese a la prohibición en nombre de las medidas de protección ante el coronavirus. En la capital francesa, la protesta se desarrolló en dos escenarios diferentes, el primero junto a la Plaza de la Concordia, donde se encuentra la embajada estadounidense, y el segundo en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel. Las advertencias sanitarias del gobierno y la policía tampoco frenaron a miles de personas en Londres que salieron a las calles para denunciar el racismo contra los negros. Una multitud de ciudadanos, muchos de ellos con máscaras faciales y guantes, se congregaron en la plaza del Parlamento para condenar la muerte de Floyd, que falleció después de que un policía lo inmovilizara poniendo la rodilla sobre su cuello durante varios minutos cuando era detenido en la ciudad de Minneapolis. Por su parte, en la céntrica plaza Alexanderplatz de Berlín, unos 15.000 manifestantes se congregaron según la policía en una protesta en la que inicialmente se habían registrado 1.500 personas. Miles de personas participaron este sábado pacíficamente en una veintena de ciudades de Alemania en manifestaciones silenciosas convocadas para protestar contra la discriminación, el racismo y la violencia policial. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus, todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de 2 metros utilicen mascarillas o tapabocas de tela. En una actualización de su guía de consejos, considera que según los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento, es necesario que las personas se las utilicen para protegerse cuando no se puede aplicar la distancia social. Hasta ahora la OMS solo recomendaba el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas o que tenían tos o estornudos, así como para el personal sanitario. Las máscaras recomendadas para el público en general son las de tela y deben cumplir ciertas condiciones para que realmente representen una protección para el portador y el resto de la comunidad. Además, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, pidió disculpas a la opinión pública por la actual confusión que reina respecto al uso de hidroxicloroquina como tratamiento para la COVID-19 con estudios científicos contradictorios. I know it sometimes can give the impression that the science community is confused or giving missed messages, and for that we all collectively apologize to all of you for that. But we must follow science, we must follow evidence. Ryan hizo estas declaraciones el mismo día en que la Universidad de Oxford anunció el fin de los ensayos con hidroxicloroquina en pacientes británicos al determinar que no producía beneficios visibles en ellos. Señores, gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Miren, estamos en lo que se denomina la desescalada o desescalamiento, que no es más que luego de una crisis empezar a incorporarnos o reincorporarnos paulatinamente, poco a poco, a la vida cotidiana, o como dijo el presidente de la República, a la covidianidad, porque tenemos que vivir con este COVID mientras nos vamos reinsertando en nuestra sociedad.
Pero ustedes recuerdan que se autorizó la fase 1 y en medio de la fase 1 se incorporaron elementos de la fase 2 como una presión de los empresarios por el tema del Día de las Madres. Los empresarios no querían dejar pasar el Día de las Madres, querían hacer su agosto en mayo, como dicen por ahí. Porque ustedes saben que estos empresarios compran mucha mercancía, especialmente para el Día de las Madres. Yo no sé cómo les habrá ido. En esta ocasión no escuché comentarios o no he visto ninguna información dando cuenta de cuánto se vendió, cuánto no se vendió, que si les fue bien o no les fue bien a los empresarios que venden diferentes productos para esta ocasión. Pero lo cierto es que esto fue esta apertura un poco acelerada, para mi gusto, fue muy, muy rápida y fue forzada por los empresarios. Pero, a pesar de que estamos en este desescalamiento, las autoridades han establecido la necesidad de que se continúen las normas preventivas para evitar el contagio y evitar la propagación del COVID-19. Una de esas medidas es el toque de queda, que se mantiene desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a sábado. Y los domingos el toque de queda comienza a las 5 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Además de eso, está la obligatoriedad de usar mascarilla, sea la quirúrgica, sea la N95, sea la 3M, sea cualquier, hasta de paño, hasta de tela que usted se pueda poner, si no está enfermo, por supuesto, es obligatorio para estar en la calle. En su casa no, pero para estar en la calle es obligatorio como una de las medidas principales para evitar el contagio. Otra medida es, y se mantiene, es la obligatoriedad del distanciamiento social. Oigan bien, la obligatoriedad del distanciamiento social. Y eso implica que en un lugar donde hayan varias personas deben estar bastante distantes unas de otras, por lo menos 1 o 2 metros distantes unos de los otros y con mascarillas. Por supuesto, junto con eso del tema del distanciamiento social, está que usted no puede estar en actividades públicas, en actividades sociales, en fiesta, en cumpleaños públicos, porque usted puede hacer un cumpleaños en su casa con su familia, eso no se lo pueden prohibir. Yo hice mi cumpleaños de mi niña de 15 años en mi casa, en pleno abril, a mediados de abril, en plena pandemia hicimos el cumpleaños de nuestra niña aquí nosotros, aquí encerrados en nuestra casa. También el hecho de usted ir a parques, todavía aquí está bastante restringido por el tema del distanciamiento social. Pero ya se están permitiendo algunos movimientos que van como a parques, por ejemplo, van a áreas abiertas y se le pide a la gente que estén como separados. Yo solo hago una advertencia. O sea, la policía o la autoridad tiene que tener la precaución, el sentido común de preguntar: ¿ustedes son familia? Porque ¿cómo usted le va a decir a una familia que viven 24 días de las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, trancado en su casa, que cuando estén afuera estén distanciados socialmente? O sea, debe preguntarle a ustedes: ¿ustedes son familia? ¿Son padres? ¿Son hermanos? ¿Son hijos? ¿Son esposos? Ah, bueno, si no lo son, o si son amigos que se encontraron aquí, mantengan su distanciamiento. Pero si son la gente que viven, familiares que viven todos los días y conviven en un hogar, no hay que pedirle que tengan distanciamiento uno del otro, porque son la gente que conviven diariamente. Eso debe ser, y hay algunos policías y autoridades como que se pasan con ese tema. Ahora bien, de ahí, señores, a organizar una fiesta, óigame bien, organizar una fiesta, incluso hasta con nombre, oigan bien, ahí en Sabana Perdida, oigan esto, señores, en Sabana Perdida se organizó un evento que incluso hasta estaban cobrando por la entrada. Pues, eso es como, señora, a veces la gente como que también pierde el entendimiento y el razonamiento común. Porque la gente tiene que entender que hay normas que han sido establecidas, no porque el gobierno quiera, no porque el sistema de salud dominicano quiera, sino porque es una situación a nivel mundial. Pues bien, el evento se denominó Breakout Night Pool Party. Breakout Night Pool Party, señores. Había hasta risa, ¿verdad?
Pues según las informaciones que da a conocer el Ministerio Público en Santo Domingo Este, dice que las autoridades estaban dando seguimiento a los organizadores de este evento, luego de que hicieron la convocatoria en las redes sociales, donde para participar tenían que pagar 500 pesos la entrada. Oigan eso. Que podrían ser saldados por vía de depósito bancario o efectivo en una vivienda ubicada en la manzana 4704, edificio 13, apartamento 3 del sector Invivienda, la cual también fue allanada, señores. No. El cierto es que la policía y el Ministerio Público le cayeron allá. Y allanaron el lugar donde se estaba realizando la fiesta, ubicada en la calle San Pedro, esquina calle Altagracia, del sector Cerro del Paraíso. Corrijo, dije en principio que era ahí en Sabana Perdida, no es en Sabana Perdida, sino en el sector Cerro del Paraíso, en una casa sin numeración, donde apresaron unas 70 personas. ¿Cuántos son 70 por 500? 70 por 500. Parece que hicieron unos chelitos ese día, definitivamente. Porque, óigame, si habían 70 personas y estaban cobrando 500 pesos la entrada, eso significa que estamos hablando de que recaudaron 35,000 pesos. Si los 70 pagaron 500 pesos la entrada, pagaron 35,000 pesos, más la bebida, me imagino que tenían que comprársela ellos. Ellos pensaban que estaban haciendo su agosto ahí. Entonces, entre los organizadores y un supuesto distribuidor de droga, óiganme, también estaba en eso. La que fue decomisada, al igual que una balanza y una trituradora. ¡Wow! El detenido fue Argeni Mejía Carela, de 19 años, a quien se le presentarán cargos por posesión o distribución de sustancias prohibidas. Estas personas que fueron detenidas pagaron 500 pesos por ir a esa fiesta, pero a los participantes se le impuso una multa de hasta 5,000 pesos. Y los organizadores tienen multa entre 25,000 y 50,000 pesos. Bien hecho, señores. Bien hecho, porque no somos locos en este país. En la República Dominicana no somos locos. Señores, si a usted le dijeron que usted no puede hacer fiesta, ¿por qué usted lo organiza? Sabiendo todos los líos que se han mediatizado, porque se han grabado, porque la policía ha ido a veces sobrepasando su autoridad, abusando del poder, y se han visto que han prohibido todo tipo de reuniones y han cometido acciones para impedirlas. Entonces, ¿por qué se atreve alguien que parece que está viviendo en la Luna, o que está viviendo en Marte, o que está viviendo en cualquier otra parte que no es la Tierra, porque la Tierra está metida en esta desgracia del COVID-19, se pone a organizar una fiesta? Pero no solamente quienes los organizan, peor son las personas que dispusieron pagar 500 pesos para ir a una actividad que legalmente está prohibida, porque el estado de emergencia que fue autorizado y ha sido autorizado varias veces por el Congreso Nacional le daba los poderes necesarios al gobierno para tener esa medida de limitación en los derechos ciudadanos. Nosotros hemos sido críticos cuando hemos visto a la autoridad excediéndose, muy crítico, muy terrible. Pienso que la policía cometió barbaridades en los tiempos más fuertes del tema del COVID-19, y eso no lo aprobamos, sino que lo reprochamos. Ahora, la ciudadanía también tuvo mucha responsabilidad en su mal comportamiento por no acatar en favor suyo las medidas que habían sido establecidas para prevenir el COVID-19, de que usted no se enfermara, de que usted no tuviera que estar interno, ni estuviera contagiando a sus hijos, a nadie más. Entonces, ¿cómo es posible que 70 personas desobedeciendo y sabiendo que todo esto está pasando y que está prohibido, se reunieran allí? Miren, a veces yo digo, además de la imposición de multas,
debieron dejarle 4 o 5 días trancados en una cárcel, definitivamente. Esperamos, señores, que ya esto no siga pasando. Este último estado de emergencia está próximo ya a concluir. No sabemos si el gobierno va a pedir una nueva autorización para estos fines o para continuar, a menos que se produzcan, digo yo, un crecimiento en el tema de los contagiados. Entonces sería cuando el gobierno actuaría. Pero ya esta cuarentena está a punto de terminar. Habrá que ver qué medidas seguirán. Mientras tanto, usted no se deje convencer de otros de asistir a asuntos que están prohibidos. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Miren, junto con este tema del desescalamiento que se ha permitido a las empresas y a diferentes sectores económicos del país empezar a laborar poco a poco con limitación de empleados, limitación de personal, con ciertas normas y directrices para los clientes que le van a visitar, obedeciendo distanciamiento en las filas, obedeciendo que se instalen en lugares visibles, cómo puedan mantener la higiene, cómo lavarse las manos con agua y jabón o con gel, como han hecho algunas empresas. Está el tema de la reinserción laboral. Ustedes saben que una gran cantidad de empresas se acogieron al tema de la suspensión de sus empleados. Algunos se acogieron hasta por 90 días, 3 meses. Y eso permitió que las empresas no pagaran a sus empleados, porque la ley dominicana del Código Laboral Dominicano le permite hacer esto cuando la empresa no tiene posibilidades de desarrollar su labor, de suspenderlo hasta por 90 días. Luego de 90 días tiene que tomar una decisión, si lo reinserta a las labores o por el contrario le paga sus prestaciones. Pues bien, en el marco de esta pandemia, producto de esta situación, alrededor de 1.100.000 empleados dejaron sus puestos laborales, sus puestos de trabajo por ser suspendidos. Por lo menos estos son los que estaban organizados en empresas. No estamos hablando de aquellos que se dediquen al sector informal, chiripeo, cualquier otro tipo de actividad que no esté formalizada. Pues hasta esta semana pasada,
finales de esta semana pasada, según datos que ofreció el Ministerio de Trabajo, daba cuenta de que solo 194.458 trabajadores habían sido reintegrados a sus puestos de trabajo, mientras que 820.212 se le mantenían sus contratos laborales suspendidos, lo que implica que solo el 19.16% de los trabajadores suspendidos se han reintegrado formalmente a sus labores. Esto es, sin lugar a dudas, una situación bastante preocupante, dice una nota que nos llega que aunque la segunda fase de esta desescalada, las empresas pequeñas operan con el 100% de su personal, la mediana con el 75% y las grandes con el 50% de la cantidad de trabajadores reportados, apenas alcanza un 19% del total suspendido. Y de estos, el 85% se reintegraron con la ayuda del programa Fase 2. El dato fue ofrecido, como les digo, por el Ministerio de Trabajo. Es una situación realmente preocupante. Yo pienso que los empresarios abusan también de esta parte. Si bien es cierto que tienen el derecho legal, porque así se lo permite el Código Laboral de República Dominicana, de suspender a sus empleados cuando no hay condiciones para desarrollar las labores propias de esa institución, también no es menos cierto que las empresas en este momento pudieran estar ya llamando a todo su personal de acuerdo a lo establecido. Porque las empresas pequeñas pueden trabajar con el 100% de su personal, la más grande con el 75% de su personal, y otras mucho mayores con el 50% de su personal. Lo que eso significa es que si había 1.100.000 personas, trabajadores y trabajadoras suspendidas, en estos momentos al menos la mitad, y cuidado si un poco más, si el 50 o el 60% ya debieran estar reintegrados. ¿Qué indica esto? Que hay una gran cantidad, más de 800.000 trabajadores que no están llevando sustento a sus casas. Es verdad que hay una gran cantidad de asistencia por parte del gobierno. Está el tema del programa Fase 2, donde el gobierno aporta una parte económica para ayudar a los salarios, creo que hasta 8.000 pesos, pero recuerden que hay personas que no viven con 8.000 pesos. Hay personas que tienen una actividad económica en sus casas, tienen que pagar casa. A veces, ¿qué sabe usted si la casa cuesta más 10.000 o 15.000 pesos? Y mientras están suspendidos su trabajo, hay que seguir pagando la casa, la electricidad, que ha habido muchas denuncias de una gran carga en la facturación eléctrica, que la institución del Estado está tratando de justificar con que las personas en su casa consumieron mayor electricidad, que es una situación absurda. Debieran buscarle a eso una solución real, porque en definitiva la cantidad de personas desempleadas no va a poder cubrir los gastos básicos de su hogar porque no tiene ingresos, no tiene ningún tipo de ingresos. Nosotros, señores, hemos contactado al licenciado Alberto Santana, quien es miembro del Consejo de la Seguridad Social de la República Dominicana, y le hemos pedido su opinión al respecto de este tema, donde solamente el 19% de los trabajadores han sido reincorporados a sus plazas de trabajo. Y yo digo, y les digo en ese momento, en este momento deberían estar reincorporados al menos, si no el 50%, por lo menos el 60% de los trabajadores que fueron suspendidos. Pero las empresas quieren aprovechar este tiempo hasta los 3 meses. Son 3 meses que le concede la ley, que sean esos 3 meses decidan reincorporarlo o darle sus prestaciones. Pienso que ahí la solidaridad de los dueños de empresas se les va por el suelo. Alberto Santana, ¿qué tienes que decirnos sobre este tema? El reintegro de los trabajadores en la economía dominicana ha sido muy lento.
según informaciones del Ministerio de Trabajo, ronda un 19,16% de los que fueron suspendidos en sus contratos de trabajo, que según las mismas informaciones del Ministerio de Trabajo en su momento, rondaban los 850.000 trabajadores. Estamos hablando que solo se han reintegrado alrededor de 200.000 personas que fueron suspendidos en su contrato de trabajo. Esto es una situación que nos llama mucha preocupación, porque ya vamos por la segunda etapa de entrada de las empresas a sus actividades. Esta segunda fase nosotros estimamos que debieron entrar alrededor del 40% de los trabajadores, cosa que no fue así. Y según el Ministerio de Trabajo, repito, solamente ha entrado el 19,16%. Lo que puede ocurrir es que la mayoría, estamos hablando del 60%, al momento de que finalice todas las medidas y le den apertura de manera total a la economía dominicana, de que solo el 40-50% de estos trabajadores que fueron suspendidos en sus puestos de trabajo puedan reintegrarse al mismo. Nosotros pensamos que el gobierno próximo, que debe asumir el próximo 16 de agosto, luego de las elecciones congresuales y presidenciales del 5 de julio, debe tomar medidas agresivas para reactivar la economía. Y debe hacerlo sobre la base de un diálogo con los diferentes sectores que puedan ayudar a reactivar la economía, porque el gobierno por sí solo no lo va a poder hacer. Nos llama mucho a preocupación también que muchas empresas, sobre todo el sector turismo, ya han iniciado un proceso de desahucio de los trabajadores. Y nosotros no lo culpamos como sector laboral, porque evidentemente el sector turismo tendrán que ser los últimos en entrar en actividad por todas las razones que sabemos, y ellos evidentemente tienen que hacer una cosa u otra, o los reintegran, y si no tienen actividad, lo más lógico es que le paguen sus prestaciones laborales. Ahora, ¿cuál es el problema del desahucio de estos trabajadores? Ellos pueden tener prestaciones laborales que les puede servir para durar unos meses hasta que puedan conseguir un nuevo empleo. Pero en pocos meses, estamos hablando de 60 días, ya ese trabajador o ex trabajador y sus familias quedarán sin prestaciones sociales. Estamos hablando que se quedarán sin seguridad social en el régimen de salud, porque la ley de seguridad social solo le permite 60 días después que es finalizado el contrato de trabajo de este empleado. Entonces eso nos preocupa mucho, porque la verdad es que sin empleo y sin seguridad social estamos incrementando de manera drástica la pobreza en la República Dominicana. Nosotros llamamos a las próximas autoridades que se van a instalar el 16 de agosto a que, repito, sus políticas tienen que ser agresivas en el sector industrial sobre todo, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, para que podamos reintegrar la mayor cantidad de trabajadores que se van a quedar sin empleo en los próximos meses. Gracias, Alberto Santana, miembro del Consejo de la Seguridad Social de República Dominicana. Vamos a ver a continuación los comentarios del doctor Darío Nin. Saludos. Dios te bendiga hoy, por siempre y para siempre. He querido hoy compartir contigo una publicación que hice para el mes de agosto del año 2007, 21 de agosto específicamente del 2007, y lo hice en el periódico El Nacional. Aquí tengo la publicación, ya está trabajada por el tiempo, ¿verdad? El tiempo me ha trabajado este periódico, pero lo he guardado quizás con este propósito de hoy, 13 años después, traerlo a la luz pública.
¿Y qué digo en esa publicación? Esta publicación busca lo siguiente. Te lo leo. Se busca una persona honesta. Urgentemente se busca una persona que reúna los siguientes requisitos. 1. Ser dominicano, dominicana de nacimiento u origen. 2. Haber cumplido 30 años de edad. 3. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 4. No estar en servicio militar o policial activo. Además de los anteriores, debes reunir los siguientes: ser sincero consigo mismo para que lo pueda ser con los demás, que se ame a sí mismo para que pueda amar a los otros en igual proporción, que no quiera cambiar a nadie por la fuerza, pero que sus actuaciones correctas inviten a todos sus conciudadanos a cambiar imitándole, que no prometa nada, pero que haga lo que tenga que hacer, cumpla y haga cumplir la Constitución y las leyes, que sea capaz de reconocer que los males sociales de la mayoría siguen ahí después del 16 de agosto del año 2008, que por el hecho que él y los suyos hayan cambiado de estatus o posición, no significa que los demás también lo hayan conseguido. En fin, se busca una persona con sensibilidad y con liderazgo, con decisión y buena voluntad. Si usted reúne estas condiciones, favor de presentarse a la Asamblea Electoral del 16 de mayo del 2008 para que los dominicanos le nombren por 4 años en el puesto de presidente de la República. Se ruega encarecidamente que si no reúne estas condiciones, no se presente. Lo firma doctor Darío Nin, cazador de ilusiones. Esto, señores, salió en el periódico El Nacional en un espacio pagado el 21 de agosto del año 2007. Tiene una historia muy jocosa este escrito. Yo tenía un programa, producía un programa que titulaba Con olor a café, porque era bien temprano. Pero en el programa tenía como misión cada día buscar una frase que ayudara al crecimiento personal, acompañado de una canción con el mismo, que buscara lo mismo. En fin, un programa de crecimiento personal. Y una vez allí encontré una frase que decía: es una indecencia que la gente decente le deje la política a los indecentes. Pido ahora, abro un paréntesis para pedir perdón a los políticos que no se consideran indecentes y que están en esas actividades, por supuesto. Bien, ese artículo se lo leí a un cliente, yo soy abogado, y al cliente le gustó mucho y me dijo: publica lo que te cueste, yo te doy la mitad. Imagínense ustedes frente a un compromiso, aunque no tuviera el dinero, tenía que hacerlo, porque si ese cliente creyó en lo que yo había escrito, como yo no voy a sacrificar. Bien, en fin, me voy al Nacional y pregunto cuánto cuesta y lo mando a publicar. Pero cuando ven el contenido dicen: no, eso no se puede publicar. Y yo digo: pero ¿y por qué no? Y pido hablar con el director del periódico, don Radamés Gómez Pepín. Me suben, hablo con él, y cuando él ve este escrito, señores, estalló en carcajada y me dice: tú eres genial, eso está bueno, me dice, esto está bueno, claro que te lo publiquen, esto está bueno. Y vuelve y se ríe y encima manda y hace un descuento por la publicación o para la publicación. Aquí está precisamente la nota, dice que tuvo un descuento por autorización de don Radamés Gómez. Así que nada, esa publicación la hago ahora en estos tiempos que los digitales me lo permiten, cada 4 años, cada vez que hay elecciones, y sigo buscando a esa persona honesta. Sigo con mi utopía. Yo pienso que sí,
Es una utopía, pero la utopía sirve para que avancemos. Necesitamos, el pueblo dominicano, una persona que esta patria le duela, esta patria que costó sudor, sangre y lágrima a muchos dominicanos y por el cual quizás tú y yo no hemos pagado nada, por eso no apreciamos lo que tenemos. Se necesita una persona con estas cualidades para que dirija la cosa pública. Se necesita una persona honesta, que tal vez eres tú, que no quiere meterte en estos problemas. Pero recuerdo lo que ya leí hace mucho y que inspiró este escrito. Es una indecencia que la gente decente le deje la política a los indecentes. Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, nos habla a continuación sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, las que hicieron ante la AIRD y que todo el país vio y tuvo conocimiento de ellas. Además de valorar su participación, Jacobo Ramos se pregunta por qué no incorporaron dentro de sus propuestas planes directos y reivindicaciones en favor de la clase trabajadora dominicana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario de esta semana lo vamos a dedicar al tema que tiene que ver con la exposición de los candidatos que todo el país vio. El candidato Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, el candidato Leonel Fernández, doctor Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Los tres tuvieron la oportunidad de plantearle al país cuál será su propuesta de gobierno si resultaren electos o favorecidos con el voto de la mayoría de los dominicanos. Y nos llamó la atención las diversas exposiciones de estos candidatos. Hubo una exposición, la del doctor Leonel Fernández, que fue la primera persona que hizo uso de la palabra, que como siempre fue muy elocuente,
muy coherente en su planteamiento desde el punto de vista técnico, con toda la experiencia acumulada que el doctor Fernández tiene, que todo el país le reconoce, 3 periodos de gobierno. Evidentemente que nadie podía esperar que esa exposición fuera diferente a la que expresó el doctor Leonel Fernández en nombre de la Fuerza del Pueblo. Vimos también la propuesta de gobierno, resumida claramente por los 3 candidatos, hecha por el licenciado Luis Abinader, donde uno de los puntos más luminosos de esa propuesta, por lo menos de lo que nos llamó la atención a nosotros, fue cuando señalaba que el inglés sería en su gobierno, en las ejecutorias que tienen que ver con la educación, una segunda lengua en la República Dominicana. Algo que se ha estado demandando hace mucho tiempo, porque todo el mundo sabe la importancia que tiene el idioma del inglés para la insertación de las personas en trabajos nuevos. Evidentemente que esa es una propuesta importante, entre otras que planteó el licenciado Luis Abinader, que también resultan interesantes, que la podamos ponderar, que la ciudadanía la pondere. Pero yo quiero destacar el planteamiento llano, sencillo, que hiciera el candidato Gonzalo Castillo, en un lenguaje prácticamente coloquial, un lenguaje, pudiéramos decir, que no es rebuscado, o sea, no tiene mucho intelecto. Sin embargo, la propuesta que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana le hizo al país, con mucha sustancia, muchas propuestas interesantes para la juventud, para la generación de empleos, para el amplio programa de construcciones que anunció el licenciado Gonzalo Castillo, si resultara electo en estos comicios del 5 de julio. Y hemos notado que fue tan impactante la exposición del licenciado Castillo, que todas las encuestas que se han hecho, radiales, en las redes sociales, televisivas, le han dado un alto margen de ventaja sobre los demás candidatos. Me refiero a la encuesta que tiene que ver con las exposiciones de los candidatos. Eso está en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, algo que ha resultado en una novedad y que está vinculado, parecería, que a la necesidad de que en medio de esta crisis del COVID-19, que evidentemente ha generado y generará una crisis económica en todo el mundo y sobre todo, y bueno, en la República Dominicana no nos vamos a escapar de eso, pues este programa que ha presentado, resumido, el licenciado Gonzalo Castillo, parece interesante para la reactivación económica del país. Pero me llama la atención algo notorio en los discursos de los diferentes candidatos, aunque ya el licenciado Gonzalo Castillo ha dicho en otras oportunidades que si llega al gobierno generará inmediatamente un aumento de salario para todos los empleados, tanto público como privado, porque él considera que esos salarios que ganan los trabajadores y las trabajadoras del país son salarios insuficientes para que exista un trabajo decente. Pero nos llamó la atención que en esta oportunidad, en ese resumen, ninguno de ellos plantearon temas relacionados con la clase trabajadora dominicana. Por lo que nosotros queremos hacer un llamado a todos esos candidatos a que nos señalen de manera pública en las diversas exposiciones que ellos están haciendo cuál será su idea de la negociación colectiva, cuál será su idea de la libertad sindical, del derecho a organización, que es un derecho que está consagrado en la Constitución, y cuál será su idea sobre los salarios en la República Dominicana de los y las trabajadoras, sobre todo en medio de esta crisis económica que se avecina, que evidentemente y necesariamente tendrá que estar marcada en algún momento por algún aumento de salario en la República Dominicana, porque evidentemente que la crisis económica ha generado
la crisis sanitaria y luego la económica está generando que los precios de los artículos de primera necesidad todos se eleven de manera sistemática sin que el salario se haya movido en nada. Entonces, dirían ustedes, pero en medio de esta crisis con tantos despidos, ¿cómo vamos a hablar de aumento de salario? Pues miren que sí, una forma de garantizarle el poder adquisitivo a los trabajadores que logren insertarse nuevamente en el mercado de trabajo, luego de que ya se levante la cuarentena o el estado de emergencia que tenemos en la República Dominicana, entonces habrá que discutir, y por eso es tan importante que se produzca un diálogo, sea en este gobierno que tenemos hoy o el próximo gobierno, entre los sectores productivos del país, los sectores laborales y otros sectores de la sociedad civil que deben necesariamente de incorporarse a este diálogo, porque se precisará de eso. Si no, evidentemente que aquí habrá movilizaciones, confrontaciones que en medio de la recuperación no son las necesarias. Entonces instamos a esos candidatos, de estos tres partidos que sobrepasan el 15%, como señalara la Asociación de Industria, a que queremos saber cuáles son sus propuestas sobre estas materias que hemos señalado en materia laboral, porque el único que se ha referido al tema de los salarios de manera pública ha sido el licenciado Gonzalo Castillo en una u otra oportunidad que ha hecho exposición pública sobre estos temas. Entonces queremos ver un poco más de la parte laboral de nuestros candidatos y el pueblo evidentemente que elija y decida quién a su juicio debe ser el próximo presidente de la República. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega del Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Desearles que tengan feliz resto de este día. Hasta mañana. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.